Hola, buenas noches. Vamos a ir esperando un par de minutos para ver quiénes más se van sumando y poder iniciar con nuestro programa de Lex Fútbol en vivo. Recordemos que hoy nuestro tema es el tercer paquete de reformas de la FIFA, del cual vamos a poder dialogar en esta noche. Siempre les recordamos que el Fútbol es un espacio educativo virtual en donde juntos podemos aprender. También tenemos lo que es el Fútbol a través de nuestras diversas plataformas de podcast. Nos pueden escuchar en lo que es Apple Podcasts, en Spotify y en Anchor, en donde van a encontrar material muy interesante acerca de derecho aplicado al fútbol. Así que bienvenidos nuevamente a nuestro tercer programa es hoy del Ex Fútbol en vivo. Recordemos que el último lunes de cada mes realizamos un evento en vivo del Ex Fútbol sobre un tema en específico y en el cual también respondemos a preguntas que puedan ser formuladas en vivo o también a preguntas sobre el tema que nos envían durante la semana, ya sea a través de las diferentes plataformas de redes sociales, como ser en Twitter, @AstorEnriquez, en Instagram, Astor.Enriquez, o si no, a través también de WhatsApp. No olviden el podernos escribir de dónde nos están viendo y escuchando, de qué ciudad y también de qué país. Pues recordemos que hoy es nuestro tema FIFA y su tercer paquete de reformas. Para hacer un pequeño antecedente, recordemos que nuestro primer programa del Ex Fútbol en vivo fue allá por el 29 de marzo. Es el último lunes de cada mes en donde tenemos nuestro programa en vivo del Ex Fútbol a través de Facebook Live. Y el tema para ese día del 29 de marzo fue acerca del finiquito y fútbol profesional. Luego nuestro segundo programa del Ex Fútbol en vivo fue el lunes 26 de abril y el tema fue que FIFA evolucionaba hacia una indemnización por formación 2.0. Hoy es nuestro tercer programa del Ex Fútbol en vivo y nuestro tema de hoy es FIFA y su tercer paquete de reformas. También para que puedan saber un poco más sobre el antecedente de este tema de FIFA y su tercer paquete de reformas, les comentamos que en nuestro podcast del Ex Fútbol, en las diferentes plataformas de podcast, en Apple Podcasts, en Spotify y en Anchor, tenemos una serie de 3 episodios sobre este tema de los paquetes de reformas de FIFA, en donde en un primer episodio ustedes van a poder escuchar acerca de qué es la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol y el primer paquete de reformas de la FIFA, en donde abarcó temas como deudas vencidas, ejecución de decisiones económicas, la creación de una cámara de compensación, prácticas abusivas de parte de los clubes. Y también en este primer paquete de reformas hay un tema muy interesante sobre la inscripción electrónica de futbolistas que FIFA buscó implementar. Este primer paquete de reformas vista desde marzo a octubre del año 2017 y ese podcast de qué es la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol y el primer paquete de reformas es un tema muy interesante. Luego tenemos un episodio número 2 de esta serie de 3 en nuestras diferentes plataformas de podcast, que el segundo episodio trata sobre el segundo paquete de reformas de la FIFA, en donde tocamos temas como la compensación por formación, en donde FIFA le apunta a una nueva categorización de clubes, y donde también en ese episodio 2 del segundo paquete de reformas de la FIFA, hablamos sobre el tema de los agentes y sobre el tema de las sesiones, que también es parte del segundo paquete de reformas de la FIFA que fue aprobado por el Consejo de la FIFA allá por el mes de octubre del año 2019. Hoy corresponde hablar sobre el tercer paquete de reformas.
Recuerden que estamos en Lex Fútbol en vivo. El último lunes de cada mes hablamos de un tema específico y en donde también respondemos preguntas específicas sobre el tema al final de la presentación. No olviden escribirnos para ver de dónde nos están viendo y escuchando, de qué ciudad. Y también pueden ir formulando sus preguntas sobre el tema al respecto. Hoy trata del tercer paquete de reformas de la FIFA. Algo de que debemos hablar sobre este tercer paquete de reformas de la FIFA es que la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol de lo que es del mes de febrero al mes de abril de este año, del 2021, comenzó una serie de reuniones y consultas con los diferentes actores del fútbol para poder acordar los principios que iban a regir este tercer paquete de reformas. Cuando hablamos de los actores del fútbol, estamos hablando de clubes, ligas, representantes de futbolistas, en donde la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol, como una comisión que apoya al Consejo de la FIFA, comienza esta serie de reuniones y consultas para al final poder ver cuáles son los principios que va a aprobar en el paquete de reformas respectivo. En este caso, el 14 de mayo de este año, la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol acordó los principios que iban a regir el tercer paquete de reformas y se basó básicamente en 5 temas muy importantes, que son la transferencia internacional de menores, un tema muy complejo que FIFA lo ha venido trabajando con pinzas desde años atrás y siempre está buscando innovar y poder dar ese equilibrio entre las mejores oportunidades que pueden tener menores, pero también evitando la explotación de futbolistas menores. Un segundo tema fue el tamaño de los clubes, esto relacionado a las sesiones que los clubes podían hacer y podían recibir. También un tercer tema que fue en cuanto a los periodos de inscripción, es decir, las ventanas de transferencia. Otros principios aprobados fueron sobre algunas regulaciones financieras que pretende FIFA poder incluir, como por ejemplo la gobernanza financiera que pueden tener los clubes, el poder dar directrices mundiales para que los clubes a nivel mundial puedan tener ciertas directrices en su gobernanza financiera. Y también otros temas diversos como fue una causa deportiva justificada, el poderla evaluar, si la causa deportiva justificada de la cual le permite a los clubes, a los futbolistas poder rescindir su contrato, si sigue cumpliendo en este caso específico su cometido original. Pero ahorita nos vamos a enfocar en 3 temas sobre estos principios que aprobó la Comisión de Grupos de Interés y que luego allá por el 20 de mayo el Consejo de la FIFA aprobó este tercer paquete de reformas. Y hoy vamos a desarrollar de manera rápida 3 temas específicos. Número 1, hablaremos un poco acerca de las transferencias internacionales de menores, en donde la Comisión de Grupos de Interés se enfocó de manera específica en cuanto a la excepción por razones humanitarias. En este sentido, la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol de la FIFA quiere examinar esa excepción de transferencia internacional de un menor por razones humanitarias. Recordemos que todo esto ya está recogido en lo que es el artículo 19 del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, en donde encontramos cuáles son esas excepciones en donde un menor puede ser transferido de manera internacional, pero de manera específica la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol buscaba que esta excepción por razones humanitarias de transferencia de futbolistas podría aplicársele cierta flexibilidad y poder actualizarlo a casos de la vida real que actualmente son rechazados por determinadas situaciones que se apegan bastante al reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores que no cumplen algunos requisitos. Recordemos que este es un caso muy complejo, el tema de las transferencias internacionales, en donde FIFA se ha dado cuenta que debe flexibilizar
en ciertas excepciones, pero obviamente guardando de que no se pueda incluir en una explotación de menores futbolistas. Entonces, el Consejo de la FIFA aprobó el tema de poder evaluar, poder ser más flexible en esta excepción de transferencia internacional de menores por razones humanitarias. Otro tema fue en cuanto al tamaño de los clubes, esto relativo a las sesiones que los clubes de manera internacional pueden brindar y pueden recibir. Recordemos que el tema de las sesiones, FIFA lo que pretende es evitar el acaparamiento de futbolistas. Principalmente en Europa nos damos cuenta de que hay clubes grandes que tienen cualquier cantidad de futbolistas prestados a diferentes clubes e incluso con cantidades exorbitantes a un mismo club. Entonces, con esto FIFA pretende poder evitar el acaparamiento de futbolistas y poder garantizar que las sesiones cumplan un propósito deportivo, específicamente en cuanto al desarrollo juvenil, y no tanto esa finalidad comercial que obviamente también es necesaria para los clubes, pero se busca un equilibrio en ese sentido. Entonces, lo que la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol había previsto, obviamente antes de la venida de la pandemia del COVID-19, era que a partir de la temporada 2020-2021 se iban a limitar el número de sesiones internacionales que un club podía hacer y recibir, se iba a limitar a 8, y luego esto se iba a ir reduciendo gradualmente a una cifra de 6 en la temporada siguiente, es decir, la temporada 22-23, y luego a un máximo de 3 cuando se realizaban entre dos clubes de manera específica y concreta. Obviamente esto era para poder salvaguardar la integridad de las competiciones. Pero recordemos que en el año 2020 el evento del COVID-19, la pandemia, vino a cambiar muchos temas de la estructura del fútbol, y previo a esto la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol de la FIFA había acordado que el reglamento sobre sesiones iba a entrar en vigencia en el mes de febrero del año 2020. Pero a raíz del COVID-19 se acordó que la nueva normativa sobre sesiones va a comenzar a regir a partir del 1 de julio del año 2022. Recordemos que el COVID-19 ha venido a abrir muchas puertas en el sentido de la flexibilidad de las normativas que en cuanto al derecho aplicado al fútbol, que han tenido que ser muy necesarias a nivel mundial, y FIFA nos ha dado buenos ejemplos de cómo ha tenido que adaptarse y flexibilizarse ante este tipo de situaciones no previstas. Y un tercer tema del cual vamos a hablar esta noche, ya casi cerrando para dar espacio a las preguntas y respuestas, no sin antes tener un pequeño espacio también para hacer una reflexión hacia el campo nacional, es el tema de los periodos de inscripción, o en otras palabras, las ventanas de transferencia. FIFA se dio cuenta, por ejemplo, con el COVID-19, con la pandemia, cómo tuvo que ser flexible en cuanto a estos periodos de inscripción o las ventanas de transferencia, debido a que muchas ligas no iniciaron en el tiempo previsto, otras no finalizaron en el tiempo previsto, y algunos torneos se alargaron. Entonces, la principal finalidad de la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol, con poder ser flexibles en cuanto a las ventanas de transferencia, es poder analizar más opciones para que los jugadores, en este caso desempleados, puedan inscribirse fuera de un periodo de inscripción, y en ese sentido brindarles a estos futbolistas que están desempleados una oportunidad de poder inscribirse con un club, y obviamente poder tener participación y lograr inscribirse fuera de una ventana
de transferencia o un periodo de inscripción que tal vez ya haya culminado en alguna asociación miembro de la FIFA. ¿Cuáles pueden ser algunas reflexiones para el fútbol nacional en base a todo este ejemplo que hemos visto de FIFA en cuanto a su tercer paquete de reformas? Creo que las reflexiones pueden ser claras y básicas, no complejas para poder imitar en este caso específico por parte de FENAFUT. Estoy más que seguro que FENAFUT puede imitar el ejemplo o la acción que tiene la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol. Estas acciones específicas pueden ser desarrolladas por la Comisión de Asuntos Legales de la FENAFUT, en el sentido de que esta Comisión de Asuntos Legales de la FENAFUT pueda tener un rol más activo, un rol más participativo en cuanto a las reformas que urgen y necesitamos en nuestra legislación deportiva, de manera específica en el fútbol. Hay tantos campos y tantas áreas que urge que nuestros reglamentos deportivos, de manera específica en el fútbol, puedan ser reformados e incluso incluir nuevos cuerpos legales de acuerdo a necesidades actuales y de acuerdo a cómo visionamos que nuestro fútbol pueda crecer. Por poner un ejemplo, los derechos de formación. Actualmente estamos con tablas de indemnización por formación muy desfasadas, en donde prácticamente los clubes formadores están totalmente desprotegidos. Obviamente esto se debe de acompañar con una buena plataforma para exigirle a los clubes amateur que puedan tener ciertos requerimientos en su actividad de poder desarrollar futbolistas. Otro tema en cuanto a una reflexión sobre el campo nacional relativo a este tercer paquete de reformas de la FIFA es poder evaluar de manera específica la reglamentación del Tribunal Nacional de Arbitraje, del TAF, donde la misma tiene muchos vacíos, muchas lagunas que al final de cuentas no abonan nada en las diferentes disputas o diferentes temas que se ejecutan ante este tribunal. Por ejemplo, para este momento ya debería la FENAFUT estar implementando lo que son la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, pero esa cláusula transitoria que encontramos en los estatutos de FENAFUT aún sigue transitoria, a pesar de que han transcurrido varios años en donde el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol no debería estar en funciones, sino una Cámara Nacional de Resolución de Disputas que permita una mejor protección tanto a jugadores como a clubes. Otra reflexión para el fútbol nacional es actualmente FENAFUT debería de poder formar grupos de apoyo en el tema legal para la nueva reglamentación o la nueva legislación relacionada al fútbol femenino que se avecina. Recordemos que hay un plan estratégico para poder desarrollar el fútbol femenino, pero acompañado de todo esto, también el fútbol femenino necesita un marco jurídico, un marco regulatorio idóneo para poder hacer realidad ese plan estratégico de FENAFUT. Pues básicamente estos tres temas específicos queríamos dialogar al respecto sobre el tercer paquete de reformas de la FIFA, en donde pudimos hablar acerca de las transferencias internacionales de menores, donde FIFA pretende ser más flexible de manera específica en cuanto a la excepción de la transferencia de un menor internacional por razones humanitarias. También pudimos dialogar acerca de las sesiones que un club va a poder hacer y recibir de manera internacional. Y también tuvimos la oportunidad de poder dialogar acerca de la flexibilidad que FIFA pretende instaurar en los periodos de inscripción o en las ventanas de transferencia, en donde los futbolistas desempleados van a poder tener esa oportunidad de poder inscribirse fuera de un periodo de inscripción. Vamos a esperar para ver si tenemos algunas preguntas en este momento, y si no, pues vamos a pasar a leer
2 preguntas que nos llegaron durante la semana para poderlas contestar ahorita en Lex Fútbol, nuestro programa en vivo. Recuerden que el último lunes de cada mes hacemos un programa en vivo de Lex Fútbol para dialogar sobre un tema y al final poder responder o tener un espacio para preguntas y respuestas. Nos llegó una pregunta muy interesante. Creo que sí tiene algo de relación en el tema. Y la pregunta dice lo siguiente. Nos preguntaban si FIFA ha tocado la problemática de que algunas federaciones exigen requisitos diferentes para el reconocimiento de las licencias de entrenadores. Okay, vamos a ver si le entendemos. Ha tocado FIFA la problemática de que algunas federaciones exigen requisitos diferentes para el reconocimiento de las licencias de entrenadores. Una pregunta muy interesante y sí tiene mucho que ver con el tema porque en efecto, déjenme comentarles, creo que la última problemática que tuvimos en nuestro medio local fue con un entrenador español que no pudo ser inscrito con un club de Liga Nacional porque no hubo un reconocimiento de su título como entrenador. Y en la actualidad FIFA, déjenme comentarles que ya está redactando directrices para el reconocimiento entre confederaciones acerca de las competencias de los entrenadores de máxima categoría, es decir, que las distintas federaciones miembros puedan tener un reconocimiento automático de las licencias de máxima categoría de los entrenadores. Esto para evitar esos problemas de que en alguna asociación miembro sí aceptan determinado título de entrenador, en otro lado no. Pero en efecto FIFA sí ya está trabajando en estas directrices para el reconocimiento entre confederaciones acerca de las competencias de los entrenadores relativos a las licencias de entrenador. Otra pregunta que nos llegó, y esta sería la segunda si no tenemos ninguna otra pregunta, nos preguntan ¿quién aprueba las enmiendas a la reglamentación deportiva en nuestro fútbol? ¿Quién aprueba las enmiendas a la reglamentación deportiva en nuestro fútbol? Una pregunta muy interesante y en efecto, en nuestro caso específico, recordemos que el fútbol asociación, el fútbol organizado, fútbol asociación como le llamamos, en Honduras está regulado y reglamentado por la FENAFUT. Luego tenemos diferentes instituciones que se vuelven miembros de FENAFUT. Por ejemplo, la Liga Nacional, la Liga también de Ascenso, los árbitros, los entrenadores, todos estos son miembros de FENAFUT. Pero al final de cuentas es el comité ejecutivo de la federación quien al final aprueba las enmiendas que se puedan hacer a las distintas reglamentaciones deportivas, en este caso específico en el fútbol. En otras palabras, el comité ejecutivo es como el poder detrás del trono, ¿verdad? Que está aprobando enmiendas o brindando nuevas directrices para determinadas circunstancias que se puedan dar en el fútbol asociación. Otro tema también, quienes juegan un papel importante son los diferentes diputados a través de los congresos de FENAFUT que pueden tranquilamente también presentar mociones para poder ejecutar alguna enmienda o poner a discusión alguna nueva reglamentación. Pero también otros que juegan un papel muy importante y en el cual deberían de tener una mayor actividad en el medio local son las distintas comisiones de FENAFUT, las cuales están en la obligación de asesorar al comité ejecutivo y poderle plantear diferentes proyectos, enmiendas para que nuestro fútbol también pueda crecer desde sus bases legales. Básicamente este va a ser nuestro programa por hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de en Facebook y en YouTube a través de Astor Enríquez Legal and Sports.
y también en Twitter a través de @AstorEnríquez o en Instagram a través de Astor.Enríquez. Este fue nuestro tercer programa del Lex Fútbol en Vivo, en donde el último lunes de cada mes compartimos acerca de un tema específico de derecho aplicado al fútbol y al final tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta noche y nos volvemos a encontrar el próximo mes de junio, que será el último lunes de junio, para poder encontrarnos nuevamente en Lex Fútbol. Hasta la próxima.